Conectados con Dios. Familia, yo quiero invitarle a que usted saque algo donde usted escribe. Felicito a los que a ustedes que compraron dentro de los útiles escolares este tiempo un cuaderno llamado Conectados con Dios. Muy bien, donde usted escribe. Si usted tiene la posibilidad de tomar notas, sería lo mejor que puede pasar. Así usted nunca más vuelva a leerlo. Hay algo que nos han enseñado, y es que cuando escribimos aprendemos también más fácil, ¿no? Si usted es una persona que es autocontrolable, ¿sí? Usted se controla a sí mismo, pues saque un bloc de notas y usted no está tentado a mirar, ay, ¿qué estará pasando? ¿Sí? En la Liga Premier, ¿sí? ¿O quién me escribió? No. Si usted se autocontrola, sabe que, bueno, hay un orden y está ahorita centrado en escribir. Saque un bloc de notas, pero lo importante es que usted tenga en algún lugar. Algunos toman fotos y tienen ahí su bosquejo para estudiar en la semana. ¿Ok? Familia, vamos a continuar. El domingo pasado iniciamos una serie que no tengo ni idea de dónde vamos a llegar, les confieso. Pero que vamos a llegar. Y empezamos a estudiar parte por parte la carta a los romanos. ¡Wow! Es impresionante. No estoy despreciando los demás libros de la palabra escrita que es la Biblia. No. Pero muchos teólogos y muchos estudiosos dicen, ¿alguien tiene un anillo que tenga una bolita, ¿ven? ¿Sí sale? Sí sale. Claro, sale. No es para que me lo siembres, yo te lo devuelvo. Pero mira este ejemplo que encontré. Muchos teólogos dicen que en el estudio de la Biblia es como una joya. Pero el libro de los Romanos es como esa piedrecita que está ahí. Porque el libro de los Romanos ha sido determinante para todos los que queremos vivir una vida en Cristo. No una vida religiosa, una vida en Cristo. Y que en esa perla ha brillado Romanos por la gracia, la justificación y la vida de Dios en nosotros. Así que, gracias, te lo devuelvo, evidencia, conste, lo devolví, ¿ok? Pero la carta a los santos que están en Roma es muy importante. Y vamos a estudiarla parte por parte. Hace 8 días lo estuvimos haciendo. Martín Lutero. ¿Quién es Martín Lutero? ¿Quién era Martín Lutero? Un teólogo alemán. El tipo era como sacerdote, ¿verdad? Pero llegó un momento donde él comenzó a estudiar Romanos, cuando algo pasó aquí como ¡pah! Le voló la cabeza y los sesos. Que comenzó a decir como gracia, justificación, la ley y la gracia, Cristo. Comenzó a escribir según lo que se le comenzó a revelar en ese tiempo. Y en esa iluminación que él tuvo, comenzó la Reforma Protestante. Hace más de 500 años más o menos, creo que se celebró estos días, en octubre, la Reforma Protestante. Calvino habla mucho de Romanos y dice, si tú una vez al mes no estudias Romanos, tú no estás reconociendo un estudio detallado de lo que es la Biblia. ¡Wow! Una persona que acabo de olvidar el nombre, duró 7 años. Obviamente no quiere decir que no estudiaba otros libros, pero duró 7 años estudiando Romanos. Alguien puede decir, bueno, pero ¿qué tan largo es eso? Son solo 16 capítulos. Pero no sé qué tan estudioso haya sido usted de la carta a los santos que están en Roma, a los romanos. Pero me parece muy importante. Por eso le digo que no sé hasta dónde vamos a ir, porque no sé si vamos a estar todo el año estudiando la carta a los romanos. O si son 2 años, no tengo ni idea. O en algún momento lo hacemos más rápido, no sé. Pero quiero que vayamos parte por parte. ¿Está bien? Así que la vez pasada, o sea, el domingo pasado, miramos la primera parte, miramos los primeros 7 versículos. Y Pablo se presenta como el heraldo. Ustedes ya saben, los que nos visitan, algunas palabras no las van a comprender mucho por el estudio que estamos haciendo. Pero
¿quién es un heraldo? A ver, no un Gerardo, sino heraldo. Gerardo está allá, pero ¿quién es un heraldo? Ayúdeme, rápido, estamos en resumen, familia, vamos. Un mensajero del rey, ¿recuerdan? El heraldo era el que llegaba a las aldeas, todas esas películas medievales. ¿Sí? Ayer hice un poco de sonidos y me salió hasta Superman. Bueno, pero alguien una trompeta y alguien abre un edicto en una aldea y dice, el rey dice. ¿Sí ha visto esas películas? Él es un heraldo. Es un mensajero, ¿de quién? Del rey. Y esos heraldos están apartados y consagrados para ser los mensajeros del rey. Esos mensajeros iban a una pila y ellos eran como sumergidos en agua y ellos se negaban a ellos y decían, nunca más voy a hablar mis palabras, sino voy a hablar las palabras que el rey quiere que yo diga. ¡Wow! Un heraldo fiel es el que no alteraba, ni sumaba, ni quitaba las palabras del mensaje del rey. ¿Estamos claros? Pero también estudiamos hace 8 días que un heraldo, hay heraldos falsos. Hay heraldos que tienen un mensaje pero distorsionan el mensaje. ¿Usted conoce gente que escucha algo y lo interpreta y lo dice a su manera? Ese es un heraldo falso. Y espiritualmente hablando, tenemos heraldos verdaderos y heraldos falsos. En este tiempo hay líderes religiosos que son heraldos verdaderos y heraldos falsos. Pero no solo pastores o líderes religiosos. Dentro de nuestras congregaciones hay heraldos verdaderos y hay heraldos falsos. Y él se presenta y dice, yo Pablo, ¿cierto? Apóstol de Jesucristo. Y comienza a decir 5 cosas, ¿lo recuerda? Usted la escribió por ahí. 5 atributos o 5 cualidades del evangelio. Entonces, él no viene a predicar cualquier evangelio. ¿Qué es evangelio, familia? ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas, una buena noticia. Voy rápido. Entonces, ya usted sabe, ya empieza a parar ceja y dice, ¿evangelio qué es? Buena noticia. Ya hemos dicho que, por ejemplo, Rudy está adelgazando. ¿Eso es una buena noticia? ¿O una ilusión? Ay, uy. Ok, es un tiempo perdido. Ok, Señor, no tomes en cuenta sus palabras, Señor. Dígame, adelgazar, que Rudy adelgazó, ¿es una buena noticia? Sí. ¿Pero es evangelio? No. Bueno, entonces, concluimos hace 8 días que no toda buena noticia es evangelio. Pero el evangelio es una buena noticia. ¿Ok? Pero ¿cuántos evangelios se conocen ahora en estos tiempos? Muchos evangelios. Porque han existido heraldos que han querido distorsionar este evangelio. Entonces, si yo agarro una porción y digo, este evangelio es próspero, yo lo saco y empiezo a decir, el evangelio de la prosperidad, y miro todo a un rango terrenal donde si yo le digo a usted, pacte con Dios, muévale el brazo a Dios, hágalo para que usted reciba. Bueno, entonces yo estoy maquinando a la gente porque estoy alterando la buena noticia. Y yo soy un heraldo falso cuando yo manipulo el evangelio. Y ya no es el evangelio del reino, sino es el evangelio de Rudy. ¿Estamos? Necesitamos saber, y se lo dije a alguien ayer, no sé si fue contigo, bueno, no me acuerdo, pero la gente en todos estos asuntos de lo espiritual es ignorante. La gente es ignorante. Y la gente que se congrega, muchos estamos, pero ¿qué tanto de lo que se nos predica es verdadero y es la buena noticia? Lastimosamente no todos los púlpitos se usan para predicar la buena noticia. A veces se usa para predicar las buenas noticias del pastor que está ahí. El Señor me llevó y entonces me dieron tanto dinero y ahora tengo una camioneta. Entonces son mis buenas noticias. Pero no es la buena noticia del reino. Y hay mucha ignorancia en esto. Por eso usted ve líderes religiosos donde usted dice, bueno, hay tipos locos, ¿no? ¿Usted conoce líderes religiosos locos? Pero ¿sabe qué es lo peor? Que hay gente que les cree. Estaba hace unos años sorprendido de un pastor que
veía a las jovencitas de la congregación y decía, mira, necesito hablar contigo, tengo una palabra de Dios para ti. ¿Puedes entrar a mi oficina? Sí. Bueno, aquí hay mayores de edad, ¿verdad? Ok. Entonces la entrega, Dios me dice que tengo que ungir tus partes. Entonces, Señor. Bueno, no quiero entrar en detalles, usted ya está haciendo así. Pero ¿por qué hay gente que lo cree? Porque supuestamente hay un ungido que está manipulando eso. Salió en Caracol esta semana, hay un pastor por allá en África que él dijo que él podía resucitar a Kobe Bryant, ¿sí o no? A la hija también. No, eso es el combo completo. Y que él cobraba una plata, ¿sí? 50. Entonces sale un pastor diciendo, yo lo puedo resucitar, pero eso les vale un billete. Hay gente que les cree. Hay gente que se congrega con él. Hay gente que supuestamente está siendo edificada, pero son tipos locos. Dígame si no es importante conocer el evangelio y la buena noticia sin alteración. Es importante. A lo colombiano, no nos pueden meter los dedos a la boca. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No conocemos cuál es la verdad. Pero cuando conozcamos la verdad, esa verdad nos hace libres. Hemos entendido que evangelio es la buena noticia. Y cada vez más estos días he estado, por todo lado me bombardea esa palabra. Evangelio, 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 evangelio. Y es tan extenso, pero dentro de esto que he estudiado estos días, el apóstol Juan Ballesteri dijo una frase que es tonta. Familia, es una frase tonta para muchos, pero algo me mató en la cabeza y se la quiero compartir. El evangelio es lo siguiente. Y yo le pido al Señor que se nos revele esto que parece tonto, pero es la verdad del evangelio. El evangelio es una buena noticia, pero no es cualquier buena noticia. La buena noticia es que hay una casa que tiene un papá que es amor. Y en esa casa, ese papá tiene un hijo que es obediente y manifiesta el amor. El evangelio es que podamos entender cómo se mueve esa casa, cómo se mueve ese papá y cómo se mueve ese hijo. Punto. Cuando yo escuché eso, ¡pah! Dígame si no es sencillo, pero qué profundo. El evangelio es conocer una casa donde hay un padre de amor que tiene un hijo que le obedece, pero también es amor. ¿Qué tenemos que hacer para conocer el verdadero evangelio? Conocer, vivir y habitar en esa casa. Yo le digo algo, usted es porque alguien le enseñó en una casa como usted es. Usted se sienta porque alguien le dijo a usted, siéntese, se le va a torcer la columna, siéntese. ¿Sí? Si no nos enseñaron, pues estamos ahí, ¿cierto? Y dice, siéntese bien, hombre. ¿Sí? Unos de ustedes comen en casa con sus cubiertos, tienen un orden, ¿sí? Otros con la cuchara comen todo, el postre, la sopa, el seco, ¿sí? ¿Por qué? Porque conforme a su casa, a usted le enseñaron así. Algunos de ustedes, hijos, tienen unas reglas en casa. En casa se pone la tranca a las 10 de la noche. ¿Ok? En otros, bueno, a las 3 de la mañana, mamá, ábrame la puerta. Bueno, se le abre la puerta porque por reglas en casa, pues ustedes se comportan y yo me comporto así. ¿Sí o no? Yo le digo algo. ¿Usted qué tendría que hacer para conocerme a mí? ¿Qué tendría que hacer? Vivir en mi casa. Aquí todos somos bonitos y hasta nos bañamos y olemos rico, ¿no? ¿O no? Y aquí todos somos, hola,
¿cómo estás? ¿Cómo vas? Es más, algunos de nosotros venimos de pronto agarrados afuera y cuando entramos, esa pared, esa puerta, tiene como unos poderes, ¿no? Uno atraviesa la ventana, la puerta. Hola, bendiciones, ¿cómo estás? Sí, o sea, tiene unos poderes ahí, pero... ¿Por qué se ríen? ¿Porque les pasa lo mismo? Bueno. ¿O no? ¿Sí? Ruth. Mateo. Sebastián. Entrando Sebastián. Hola, ¿cómo estás? ¿O no le pasa a usted? Bueno, ¿qué tendría que usted hacer para conocer a Rudy, el verdadero? Vivir conmigo. Pero atención a esto. ¿Cuántos de ustedes, y vamos aquí, los veo con cara de sinceros, sobre todo a Manuelito, muy bien. Todos son sinceros aquí. ¿Cuántos han recibido una visita por primera vez en su casa en algún momento? A ver, levante su mano. Una visita que recibieron en casa. ¿Cuántos cambiaron su comportamiento por esa visita que está ahí? A ver. ¿O ustedes eran los mismos? No, sigue, por favor, sigue, por favor. Siéntate, por favor. ¿Sí? Y empezamos, hola, ¿cómo estás? Y el niño, ay, la perrita. ¿Sí? Cambiamos nuestra forma de hablar o que llega una primera visita, ¿verdad? Yo les confesé algo a la sede de Ciudad Montes y lo voy a confesar aquí. Nosotros a veces no oramos en casa por los alimentos. Se nos pasa. ¿Alguno me está haciendo? Y es que, pastor, no, se lo confieso, a veces no oramos. Pero fijo, toda visita oramos. Bueno, vamos a orar, muchachos. Mateo ora y Mateo, Señor, te damos gracias. Pues. Wow. ¿Ah? En las visitas, perdón ser tan explícito, pero usted siente que después de haber almorzado algo le hizo en el estómago. Y usted y uno ahí ¿ah? Algunos, si no estuviera la visita, se expresan. Otros en chancletas. Bueno, ¿por qué? Porque hay una visita ahí. Entonces, ¿usted me conoce porque usted me visita? Ok, ¿qué tendría que pasar para conocerme? Vivir. Ok, vivir. Pero aprendí esto, y es que la mejor forma de conocerme es que usted viva conmigo y yo no sepa que usted está ahí. Porque si yo sé que usted está ahí, no, qué pena con la visita. Discutiríamos con Ruth. Cállese, que hasta hombre. ¿O no? Entonces, usted me conoce si usted viviera conmigo, pero yo no sé que usted está ahí. Así me conoce. Porque en nuestra casa somos tal cual como somos. La persona que casi me conoce más cercana es Ruth. Es con la persona con la que yo más convivo y ella alcanza a conocerme algo de lo que yo soy. ¿Qué le quiero decir? Qué importante es que nosotros conozcamos esa casa, ese papá y ese hijo que es una casa de amor. Y ya, ese es el evangelio. Pero qué feo es escuchar esto. Por ejemplo, un testimonio, entonces pasa Manuelito y dice, bueno, yo quiero darle gracias a Dios porque me gané el baloto, el Señor me dijo que lo hiciera, sí, me gané 80,000 millones de pesos y me acabo de comprar, ahorita cuando salgan, ustedes pueden ver las camionetas que tengo allá, me compré unos apartamentos, me compré... ¿Y usted qué va a hacer? A ver, ¿usted qué va a hacer? ¿Cuál sería su reacción en el corazón? A ver, si yo le suelto el micrófono a Manuelito, como, uy, desgraciado, pecador, hizo el baloto, eso es adivinación, terrible, eso no le va a durar nada, eso creo que es como la espuma. Entonces, pero ¿qué pasaría si Manuelito se para acá y dice, bueno, me gané el baloto, pero quiero repartirlo por porciones iguales para todos, y cada uno tiene 5,000 millones de pesos en este momento? ¿Usted qué haría? ¡Eso es de Dios! Dios lo llevó a eso.
¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que cambia? Que fuimos no solamente testigos, sino nos participaron de esto. Yo le estoy diciendo que la buena noticia es una casa, que tiene un papá, que es lleno de amor, que tiene un hijo, que es obediente y manifiesta amor, y el evangelio es cómo se comporta esa casa. ¿Usted qué va a decir? No, pues, tan linda esa casa, ¿no? No, pues, la casa soñada. ¿Usted alguna vez ha envidiado los hijos de alguien? O sea, como, uy, esos hijos tan lindos, yo quisiera tener esos hijos. ¿Alguna vez usted ha dicho eso? Uy, yo quisiera tener esa esposa, ¿ah? Hace unos ajíacos, ¿ah? Quisiera tener ese esposo, esto. Porque uno a veces mira cualidades de otras casas, ¿o no? ¿Sí? Pero ¿qué nos pasaría si solo vemos esa casa y uno dice, bueno, tan linda esa casa? Yo estoy en otra casa. Pero ¿será que nosotros estamos incluidos en ese evangelio donde en esa casa estaremos incluidos? ¿O estaremos incluidos en alguno de los dos, en el Padre o en el Hijo, para disfrutar de las bondades de esa casa? ¿Nos han participado de eso, sí o no? La respuesta es sí. ¿Cómo participas tú de esa casa? Porque estamos incluidos ¿en quién? En el Hijo. Si tú estás en el Hijo, vas a disfrutar del Evangelio o de la buena noticia de esa casa. Si tú estás en Cristo, vas a disfrutar de las bondades de papá. Si tú estás en Cristo, nos ceñimos a las reglas y a la justicia de ese papá. Si no estamos en Cristo, ¿sí o no? Entonces, por eso tú lees ahora, si alguno está con Cristo, no. Si alguno está en Cristo. ¿Qué le pasa si alguno está en Cristo? Es que, entonces, en esa casa no viven viejas criaturas. ¿Viven qué? Nuevas criaturas. Muy bien. Ahora ninguna condenación hay para los que están. En esa casa no hay condenación. Ese papá no condena. Porque si estoy en el Hijo, disfruto y no hay condenación. ¡Wow! En esa casa no hay enfermedad. ¿Por qué? Están callados. En esa casa no hay enfermedad. ¿Por qué? ¿O usted cree que el Padre está... Porque estamos en el Hijo y por su llaga fuimos todos ¿qué? ¡Wow! Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Dígame si eso no es evangelio, buena noticia. No podemos seguir viviendo como nos enseñaron en casa. Hay una distancia en creer a Dios y creer a lo que nos enseñaron en casa. Muchos de ustedes, lo que hemos querido, y yo me incluyo, es tratar de bajar el que está en esa casa y meterlo en mi casa, a mi acomodo. Señor, ayúdame, hazme, sácame, pero haz las cosas como yo te digo. Y ese ha sido el problema. Sacar a Dios de su casa y meterlo en mi casa. Grave error. ¿Qué quiere el Señor? Deja tu casa. ¿Acaso el Señor no dice eso? Todo el que no deje a padre y a madre, a hijos, campos, cosechas, todo el que no deje eso y me siga, no es digno de mí. En otras palabras es, deje su casa y véngase a vivir conmigo. Ese es el evangelio. ¿Cómo te parece eso? Es impresionante. Pero muchos de nosotros no conocemos qué es estar en el Hijo y mucho menos conocemos quién es el Padre. Tú miras las parábolas y la gran mayoría habla de semilla, pero también habla de casa. Una parábola. Estoy en la introducción. No me entraba Romanos, ¿no? Una parábola. Había un padre que tenía 2 hijos. Y uno de los hijos que estaba en la casa del padre le dijo, Padre, dame todo lo que me corresponde, dame mi herencia. El muchacho se fue, ¿sí? ¿Verdad?
Se perdió allá. Se malgastó la herencia. Pero el otro hijo quedó en casa. ¿Usted conoce la historia? ¿Cuántos conocen la historia? Ok, entonces le pregunto algo. ¿Quién de los dos hijos aprovechó a su papá? Jorgito dice el que quedó en casa. ¿Alguien más? ¿Quién más? Ninguno. No sabían quién era el papá. ¿Vivían en casa? Sí, pero no sabían quién era su papá. ¿Por qué? ¿Cuándo reaccionó el hijo que se fue? Cuando perdió todo y dijo, wow, en la casa de mi papá, no es como yo estoy viviendo. En la casa de mi papá no hay ruina. Mi papá se comporta de otra manera. En la casa de mi padre hasta los que trabajan para él tienen una recompensa. Yo voy a hacer algo. Voy a presentarme delante de mi papá y le voy a decir, no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y este papá, en su casa, todos los días miraba. Y cuando vio venir un chico andrajoso, maloliente, este papá no le dijo, pecador, lárgate, fuchi, hueles horrible, hueles a cerdo. No le importó. Se lanzó, lo abrazó. Y él le dijo, papá, no soy digno de ser llamado tu hijo. Él, eres mi hijo. Eres mi hijo. Báñenlo. Póngale el anillo que le corresponde a él. Póngale el vestido de rey que le corresponde a él. Póngale el calzado que le corresponde a él. Y hagamos fiesta. En esta casa se hace fiesta. Se celebra la vida. Se celebra la restauración. Y dice, él había estado muerto, pero ahora vive. ¿Por qué vive? Porque entró a la casa. Porque volvió a disfrutar de papá. Si se nos revelara esto, familia, sería extraordinario. Dice la historia que cuando el otro hijo estaba ahí en el campo y cuando llegó y vio en la casa y escuchó allá, le preguntó a uno, ¿qué está pasando en esa casa? Pues, regresó tu hermano. ¿Qué hizo el hermano? ¿Qué hizo? ¿Qué? Mi papá es un alcahuete. Se malgastó todo y ahora viene a celebrarle. ¿Qué tal este papá que tengo? Dicen que él llegó hasta allá y le dijo, papá, ¿qué te pasa? Y el papá le decía, hijo, entra y celebra con tu hermano. Y él no. Yo que estaba aquí, metido en la casa, y usted ni siquiera me ha dado un cabrito para celebrar con mis amigos. El papá le dice, oye, ¿no has entendido que todo lo que yo tengo es tuyo? En otras palabras, mi hijo, usted no lo ha matado porque no quiere. Usted no ha disfrutado de la herencia, pero tampoco me ha disfrutado a mí porque no me conoce. ¿Quién de los dos hijos conocía a su padre? Ninguno. ¿De qué se trata el Evangelio? Que la buena noticia nos revele quién es el papá. ¿Qué es estar en el hijo y disfrutar de su casa? Cuando esto nos habla del ministerio de la reconciliación, ¿qué quiere decir la reconciliación? Que en algún momento estábamos en casa, fuimos sacados de allí por el pecado, pero ahora somos reconciliados en Cristo. ¿Cuál es la buena noticia? Si usted la escribió o no sé si se la implantó en su corazón, la buena noticia es que hay una casa que tiene un padre de amor, que tiene un hijo, que es obediente,
y se vive en su justicia, en su amor, en su gracia. Esto pareciera el remate de la predicación, pero es solo la introducción, para que nosotros entendamos algo muy especial, y es que su casa se tiene que implantar en nuestro corazón. Basta ya de cantar estas canciones externas como ven conmigo a la casa de Dios. Creemos que esta es la casa de Dios. Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Hermano, tiene que venir bien vestido a la casa de Dios. ¿Cuál casa? Esta no es la casa de Dios, hombre. ¿Quién es la casa de Dios? Usted. Dice que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Él habita ¿en dónde? En Él. Él decidió implantar su casa en el corazón. ¿Cómo actuamos? Deberíamos actuar como cuando tenemos a alguien viviendo con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo hablamos? Como se habla en esa casa. Si tú y yo no hablamos como se habla en la casa del Padre, estamos mal. Algunos dicen estar en la casa del Padre, pero dicen, Señor, tú nunca me oyes. Yo pequé y tú nunca me oyes. Te adoro y te bendigo. Es alguien que no conoce al papá. Porque el papá dice, clama a mí y yo te... Ese responder es un sí o un no, pero ¿qué responde? Responde. Y qué importante, dile al que tienes cerca, qué importante. Pero así, con alegría, dile, qué importante es que esa casa se implante en tu corazón y en el mío. Dile, no es tu casa. Dile, no lo invites a tu casa. No, no invites a Dios a tu casa, no. Esta casa se cae. ¡Pah! Y se inicia un proceso de edificación de su casa en nosotros. Esa es la buena noticia. ¿Está de acuerdo conmigo? Después de esta introducción, vamos a entrar a estudiar acerca de la carta a los santos que están en Roma. Bueno, usted no alcanza, si quieres pon el siguiente, hijo. Hablamos hace 8 días que el Evangelio, cuando Pablo escribe en el versículo 1 al 7, estoy en Romanos, ya entré, 5 cosas, ¿recuerda? Diga conmigo, autoría, continuidad, sustancia, persuasión y llamados a su gloria. Si usted está perdido es porque de pronto viene por primera vez o pues hace tiempo no venía. Entonces, usted puede ingresar a la aplicación Evox o Spotify y pone Conectados con Dios y ahí ya comienza a aparecer a partir de esta semana, ¿cierto, Mateito? La serie de Carta a los Romanos. Entonces, estúdiese eso. Ahí están esas 5 cosas. Como ya avanzó el tiempo, pues ya vamos a continuar. Siguiente, hijo. Si le escribe a Roma, aquí hay algo que nosotros tenemos que entender. ¿Quiénes estaban gobernando en ese tiempo? El Imperio Romano. Y si le escribe a Roma, ¿qué está pasando? Esa carta va dirigida a personas que están siendo gobernadas también por un imperio terrenal llamado el Imperio Romano. ¿Usted ha escuchado hablar del Imperio Romano? ¿O no? Bueno, así no lo haya escuchado hablar. Hay muchas cosas que usted y yo hacemos porque ese imperio se implantó en algún momento. Tú, Indira, tú eres abogada. Y hay algo que ella, no sé si tú lo sabes, yo creo que sí, pero el derecho que tú ejerces viene de algo llamado el derecho romano. Las leyes romanas, que en varias naciones se comenzó a modificar, pero todo parte del derecho romano. ¿Estoy bien? Ok. No sé si dan clase de derecho romano. Sí, también. Segundo semestre. Bueno, segundo semestre dan derecho romano. Pero muchas cosas, las leyes, las costumbres, muchas cosas de lo que nosotros hacemos de un imperio que duró 1000 años. 1000 años. Y en este tiempo yo quiero invitarle, ya estoy en la otra, hijito. Muy bien. Quiero hablarle rápidamente. Sé que el tiempo ha avanzado y ustedes están tan expectantes
y a algunos la historia no les gusta mucho, pero no podemos avanzar si usted no conoce en dónde, en qué situación estaban ellos. Quiero hablarle rápido. ¿Puede tomar fotos? Yo me quito. Vamos a remontarnos. Año 772 antes de Cristo. ¿Ya? ¿Está ya? 772 antes de Cristo. Ok. Había una señora que tuvo 2 hijos. Uno se llamaba Rómulo y el otro se llamaba Remo. Y tenía un tío, no Rómulo y Remo de los cantantes, ¿no? No, eso es antes. ¿Sí? ¿Cuáles canciones cantaba Rómulo? Bueno. A preguntar a los expertos. Ok. Pero eso es 772 antes de Cristo. Una señora tuvo 2 hijos, Rómulo y Remo, ¿sí? Y tenían un tío despiadado. ¿Alguien tiene un tío? No me entran en detalles. Tenían un tío despiadado. Y el tío llegó y hizo algo. Sacó, como él quería gobernar, agarró esos 2 chinos, los metió en una canasta y los mandó por el río. En algún momento ese río dio vueltas, la canasta dio vueltas y ¡bra! Llegaron a la orilla. Y una loba animal. Ya toca en estos tiempos explicar, Dios mío. Loba animal, ¿sí? Aú, sí. No, aú. Ok. Una loba, dice la historia, que los alimentó. Y Rómulo y Remo ahí. Y los alimentó. Ellos crecieron y Rómulo mató a Remo. Y Rómulo comenzó a fundar lo que ahora se conoce como Roma. ¿Ok? Entonces, de todo eso viene la historia ya, como nosotros el florero y tal. Bueno, todo eso viene ya, esas historias. Bueno, él comenzó a gobernar y él dijo, bueno, necesito personas distinguidas, personas inteligentes. Entonces, aquí yo los nombraría a todos. Él hizo como una especie de consejo de distinguidos y los llamó de la siguiente manera, los llamó patricios. ¿Quién era un patricio? Un consejero. Entonces ya estaba el señor Rómulo y estaban los patricios. ¿Sí? Patricio era el representante, pero ellos abogaban, no, bueno, nuestra familia, yo como patricio, en nuestra familia Ortegón, Rómulo, esto está pasando, necesitamos arreglar este problema. ¿Sí? Entonces comenzó a ver, estaba los plebeyos, ¿sí? Estaban los patricios y estaba el señor Rómulo, ¿ok? Y comenzó a manifestarse eso, se comenzó a fortalecer el gobierno y los patricios ya después les comenzaron a llamar senadores con el tiempo, ¿ok? Hasta ahí vamos, ¿sí? Ok. Roma, el imperio, tuvo 3 fases. Una fue la de la monarquía, otra de la república y otra fue la del imperio. 3 fases. Aquí ustedes están aprendiendo, culturízate con... Ok. El imperio tuvo 3 fases. ¿Cuáles fueron? Monarquía, república. ¿Cuál es la monarquía? De reyes. ¿Sí? Se murió ese señor, ahí empezaron los reyes. Reyes. Solo lo que decía el rey, a veces con el consejo del Senado o de los patricios, pero él ejercía su dominio. ¿Ok? En algún momento eso de los monarcas se cayó. Y comenzó la época de la república. Allí comenzaron a expandirse. Empezaron a necesitar más recursos. Y el último de la república fue un tipo llamado Julio César. Usted sabe, ha escuchado de eso, ¿no? Julio César. Estamos hablando de el año 104 antes de Cristo al 44 antes de Cristo. Pero ellos ya comenzaron a subyugar a la gente y a impartir su dominio. Y cuando Julio César estaba allí, los senadores, los patricios, no estaban muy bien con don Julio César y lo cogieron a cuchilladas dentro de las escalinatas del Senado. Y lo mataron. Julio César tenía un hijo adoptivo y este hijo adoptivo se llama César Augusto, que desde ahí para acá comenzó como el primer emperador. ¿Cómo se llamó el primer emperador? César Augusto. Entonces, en los tiempos de Jesús, de ahí, 14 años antes de Cristo, pues comenzó a estar el César. Por eso usted vio que Jesús pidió una moneda. Entonces, ¿qué ven aquí? ¿Qué dijo la gente? Vemos a quién.
Dad al César lo que es del César. Está hablando de César Augusto, porque ahí estaba el primer emperador. El primer emperador. Dad al César lo que es del César. Y dad a Dios lo que es de Dios. Seguimos. Siglo II. Comenzó a existir una diferencia notable entre los dignatarios y los plebeyos. Y comenzaron a decir, necesitamos igualdad, denos igual, porque ellos más y nosotros menos, ¿verdad? Nosotros los elegimos. Algo parecido a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces los gobernantes dijeron, bueno, vamos a tener una estrategia. Vamos a hacerles creer que son iguales. Y vamos a darles, dime, Celita, dime, por Rómulo, el fundador, Rómulo y Remo. Y Rómulo fue el que la fundó. Muy bien, Estelita, gracias. ¿En dónde estaba? Ok. Entonces vamos a hacerle sentir que estamos con el pueblo. Y vamos a tener un lema, pan y circo. Pan y circo. Vamos a regalarle comida a la gente. Vamos a darle comida a la gente. Y los vamos a divertir. Entonces, construían circos donde ponían los gladiadores, se ve todo eso, ¿no? Los gladiadores, tantas cosas que usted vio que eran diversión. Entonces, el emperador se sentaba e invitaba a los plebeyos y todos decían, estuve con el emperador. ¿Por qué? Porque los querían que igualar. Entonces, si tuvieran celulares con el emperador, me tomé fotos con el emperador, con César Augusto. Entonces comenzó, pero ya César Augusto ya no estaba, ¿no? Ya siglo II, o sea, año 200. Comenzaron a hacer todo esto. Pero otra cosa que a mí me marcó es que desde el principio de César Augusto, él se inventó otra cosa. Y es las paterfamilias. Paterfamilias. Quiere decir que, por ejemplo, Juan Manuel te voy a poner como ejemplo. Él es el señor de la casa, ¿sí? Entonces, el gobierno dijo lo siguiente: Juan Manuel va a ser un paterfamilia, o sea, va a ser el más de su casa. Y tú vas a ser un representante del Imperio Romano en tu casa. Tienes potestad dada por el gobierno que si alguno de tus familiares se rebela contra ti, tú le ejerces justicia, y algunos llegaban hasta la muerte. O sea, este paterfamilia hacía lo que se le daba la gana. Ahí comenzó lo que aquí se hace, lo que yo diga. Las paterfamilias. Entonces el gobierno comenzó a darle potestad a los padres para que ejerzan su justicia, pero era aliado con el imperio. El imperio los protegía, pero ellos protegían al imperio. Muy bueno el negocio. ¿Por qué? Porque los tenían subyugados. Tú le das poder, pero tú me apoyas a mí. Ese era el imperio. Y esto es más o menos lo que comenzó el imperio. Bueno, se cambiaban las leyes según cada emperador, cada patricio, y se exigió que cada ley, en algún momento, como cambiaban tanto emperador, tanta ley, entonces dijeron, venga, ¿por qué no hacemos la ley y la escribimos? Escribieron la ley y escribieron el derecho romano, que es la base del derecho universal. Ellos también, como iban conquistando tierras, pues encontraban gente, ¿sí?, que no hablaban su mismo idioma. Entonces ellos dijeron, bueno, la base del Imperio Romano en cuanto a idioma es el latín. El que no hablara latín lo llamaban bárbaro. ¿Sí? Eso era lo que escuchaban. De ahí viene, de las palabras onomatopéyicas. Son palabras que así como suenan es lo que entendemos. Bárbaro, Eso era lo que escuchaban las personas cuando llegaban a pueblos extraños. Entonces les pusieron bárbaros. Y estas personas comenzaron a tener el latín, pero el cristianismo comenzó a crecer. Estoy hablando de toda la historia. El cristianismo comenzó a crecer.
Y llegó hasta, añitos antes, un señor llamado Constantino dijo, bueno, aquí hay muchos cristianos, pues voy a hacer algo. Ellos se reúnen en sus casas. No basta ya de estarse escondiendo. Construyámosles catedrales, construyámosles casas, y la religión oficial del Imperio Romano va a ser el cristianismo. El que no sea cristiano, lo matamos. O sea, ya había pasado el circo romano, todo eso, ¿ok? ¿Sí? Pero entonces los instituyó como cristianos. Pero el grave error fue que los sacó de sus casas y los metió en un lugar de reunión. Y ahí comenzó todo ese desastre que usted ya conoce de la religión universal y todo este cuento, ¿no? ¿Ok? Esto es a grosso modo, pero si usted quiere estudiar, esto es apasionante lo que es el Imperio Romano. Sigo con la segunda introducción. ¿En qué momento se escribió la carta a los romanos? De todo eso que yo le acabo de escribir, más o menos estaba en el año 55, 56 después de Cristo. ¿Ok? O sea, ¿dónde estaban los emperadores? ¿Estamos ahí? Donde ya estaban las paterfamilias, donde había un diseño de familia distorsionado, donde la casa y la forma como se comporta en casa estaba distorsionada. Pero los hijos, todos aprendían de lo que se da en su casa. No sé si ya la está agarrando. El evangelio verdadero, que es una casa que tiene un padre de amor, que tiene un hijo de amor y que se quiere dar a conocer, se quería comenzar a manifestar en casas distorsionadas. En este tiempo pasa exactamente igual. Las familias son ¿qué? Disfuncionales. Yo con yo, usted con usted, hombre con hombre, mujer con mujer. Y en sentido contrario. ¿Sí o no? El diseño de familia está distorsionado. Se necesita conocer cómo es esa casa. Entonces, vamos ahora sí a la siguiente y comenzamos. Bueno, pero no está tan tarde, ¿no? 11 y ¿qué horas son, pues? Estamos bien. Esto se merece un trago. Entonces nos fuimos. ¿Me quito? Ok. Entonces, ¿en qué momento estaban los romanos? Atención a esto. Uno de esos emperadores, ya no estaba César Augusto, estaba un señor llamado Claudio. ¿Sabes qué hizo este Claudio? En Roma dijo, yo no quiero ningún judío aquí en Roma. Se me largan de Roma. Una ciudad de cerca de 2 millones de personas comenzaron a buscar a los judíos. Al judío que encuentre, lo mato. Entonces es mejor que se vayan. Se largan de aquí. Se fueron de Roma. Pero a los 5 años, ellos regresaron. Porque el emperador dijo, bueno, ahora tomé una decisión. Vuelvan. Entonces llegaron a Roma. Y ahí es donde se escribe la carta. ¿Alguien quiere leer conmigo Hechos, capítulo 18, versículo 1 al 3? Léalo conmigo, por favor. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue ¿para dónde? 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, o sea el emperador, ¿qué pasó? Había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos. Esta es la evidencia, los sacó. Pero a los 5 años ellos volvieron. ¿Cuál era la situación de los santos que estaban en Roma? Pues en estos 5 años es como cuando, por ejemplo, cuando alguna cosa pase en Venezuela, los venezolanos vuelvan a su casa. ¿Qué va a pasar? Amén. Eso es lo que esperan ellos. Y sería lo mejor que pudiera pasar para todos. Primero para ellos.
Pero yo le digo algo, muchos de los que salieron y volvieron, ¿cómo van a llegar? ¿Cómo va a ser su cultura? ¿Cómo va a ser su pensamiento? Diverso. Tiene que venir un proceso donde tienen que hablar una misma cosa. Ellos en 5 años errantes y se reunieron, y Pablo le escribe a esas personas que tenían la fe, pero necesitaban ser ordenados después de haber salido errantes y volver a su casa. ¿Estamos? ¿Más o menos me está comprendiendo lo que yo le quiero decir? Ok, ¿ya leí esto? Y como eran del mismo oficio, o sea, Pablo, Priscila y Aquila, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas o carpas. Ok, muy bien. ¿Hasta ahí estamos? Listo. Estaban divididos cuando llegaron. Pero sabes, aquí viene el heraldo, Pablo. Alguien que porta el evangelio y dice, les voy a mostrar cómo es esta casa. Les voy a mostrar cómo es esta casa. Pablo también tenía varias casas. Pablo era ciudadano ¿de dónde? Pablo era judío. ¿Qué dice Hechos 22, 1 al 4? Mire lo que dice Pablo. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, yo de cierto soy, wow, nacido en Tarso de Cilicia. O sea, ¿cómo era la casa de Pablo en su niñez? Me enseñaron como ¿qué? Como judío. De hecho, él es fariseo y él se llamaba fariseo de fariseos. Ningún fariseo podía ejercerlo si no era judío de nacimiento. Entonces, ¿cómo era la costumbre de su casa? Con la ley, con las costumbres de la ley. No sé si la comienzas a agarrar. Él viene implantado con una casa, pero también una casa religiosa. Pero tú sigues leyendo, ¿sí? Y dice, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a ¿qué? ¿Cómo fue enseñado en su casa, familia? Ayúdeme. A la ley de nuestros padres, celoso de Dios, pero a la forma de la ley, como lo sois todos vosotros. Por tiempo, hijos, saltémonos a Hechos, estamos ahí en 22, pero quiero invitarle a que nos saltemos al 25 o 27. Él comenzó a predicar y la gente se volvió loca. Agárrenlo! Pues lo arrestaron, se lo llevaron y algo pasó. Pero cuando lo ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Siguiente. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es un ciudadano romano. ¿De quién está hablando aquí? ¿De Pablo? Pablo era judío, pero Pablo era ciudadano romano. Otra casa metida dentro de su corazón. Otras costumbres. Entonces yo le pregunto, si fuera hablando de casas, ¿cuántas casas podía conocer Pablo? Hasta ahí 2. Pero a la carta a los romanos, ¿qué casa iba a presentar? La casa del Padre. Entonces, si no se sujeta a la casa del Padre, ¿qué tendría este tipo en la cabeza? Una mezcolanza de todo. Como ese tipo de personas que usted conoce que se volvió judío mesiánico y después se volvió para la creciendo en gracia y después la bautista. Usted le pregunta y está... ¿En quién tiene que ordenar sus ideas? En la casa del Padre, en el Hijo. Punto. Y esto me voló la cabeza porque va a escribir alguien que tiene una casa judía, una casa romana, pero va a hablar no de esa casa, va a hablar de la casa de Dios, del Evangelio, de la buena noticia. Bueno, recuerden que ahí están las pater familias.
¿Quién escribió entonces la carta a los romanos? Pablo, pero él con su mano no la escribió, él la dictó. O sea, el escritor es porque él la dictó. ¿Quién entonces escribió esa carta? Romanos 16:22, hijo. Se llama Tercio. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo ¿qué? En el Señor. Entonces, Pablo, como heraldo, le dictaba a Tercio. ¿Quién llevó la carta? Alguien llamado, o una mujer llamada Febe. ¿Cómo se llama? Febe. Ok, listo. Eso es como por datos. ¿Listo? Entonces, ¿quién fue el heraldo? ¿Quién fue el que la dictó? Pablo. ¿Pero quién es el autor? Cristo. ¿Ok? Se la dictó a un muchacho llamado Tercio y la llevó Febe. Ay, no, usted ya sabe mucho. Muy bien. Entonces, ya estudiamos hace 8 días Romanos del 1 al 7. Ahora vamos al versículo 8. Romanos 1:8. ¿Qué dice, hijo? Romanos 1:8. Primeramente, o sea, ya terminó el saludo, ¿no? Y comienza la carta diciendo: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, sé que, se divulga por todo el mundo. Familia, ¿cuál fe? Todo lo que yo le acabo de nombrar, la situación, la idiosincrasia, cómo estaban, cómo lo sacaron, cómo volvieron, ¿de cuál fe? Porque él está resaltando algo y se llama fe. Él está diciendo que le doy gracias por esa fe que se divulga por todo el mundo. ¿Cuál fe, familia? La fe del Hijo. Y esto es importante, porque allí habían judíos, había gente que no eran judíos, habían gentiles, habían judíos radicales, y habían unos distorsionados que en esos 5 años, o algunos que no habían sido sacados, pero que llegaron, pues comenzaron a escuchar de Cristo. Pero los identificaba, a pesar de las diferencias, los identificaba algo, y era la fe. ¿De quién? Del Hijo. De ahí parte todo. No de la fe de ellos personal. ¿Ustedes estarían dispuestos a vivir de mi fe? O sea, que yo les imparta mi fe. No, porque mi fe es fluctuante. Un día estoy y otro día no puedo. Señor, cuando el América perdió, me faltó fe, ¿cierto? Hoy no va a ser así. A las 8 nos vemos. Okay. Esto no va a ser así. ¡Wow! Pero la fe que los identificaba no era la fe de Nacho. Si yo dependo de tu fe, Nacho, me va mal, hermano. Porque tú a veces vas a amanecer con ¡wow! Coge las montañas y ¡pra! Pero va a llegar un momento donde dices, no sé qué hacer. ¿Te imaginas tú depender de la mía y yo depender de la tuya? No. ¿Cuál es la fe que no nos falla? La fe del Hijo. Esa fe es la que nos identifica. ¿Cuándo le falló la fe al Señor? Nunca. La única vez fue por la incredulidad, pero no por la fe de Él, sino fue por la incredulidad de la gente que en ningún lugar, en ese lugar no pudo hacer milagros. Fue por la incredulidad de la gente, pero no por la fe de Él. Su fe nunca estuvo vulnerada. Lo que los identificaba ahí, a pesar de sus diferencias doctrinales, era la fe. Y de ahí partió Pablo a decir que con esa fe y de ese testimonio de vuestra fe es lo que yo quiero darle gracias a Dios por esa fe que ustedes portan. Romanos 1:9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de ¿quién? Ahí está la autoría, ¿no? De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Atención, ¿cuándo Pablo había ido a Roma? Nunca. ¿Cuándo Pablo los había conocido hasta ese momento? Nunca. Oraba por una congregación que nunca había visto.
Nuestras oraciones casi siempre es ¿por qué? Para que Dios nos... Y segundo, oramos por otros cuando los conocemos. Este Pablo oraba por gente que no conocía, pero ¿por qué los trataba con tanta familiaridad? Porque los unía la misma casa, los unía el mismo papá y los unía el mismo hijo, los unía el mismo amor. Entonces, esto es importante. Aunque no los conocía, oraba por ellos. Pablo debería revelársenos a nosotros cómo oramos nosotros. Pablo tenía una mentalidad de cuerpo. No era una oración solo para mí, sino sus oraciones eran con mentalidad de cuerpo. No de puerco, de cuerpo. No sé si tú quieres conmigo reflexionar acerca de eso, pero ¿cómo son mis oraciones? ¿Sí? Haz justicia, Señor, mátalos. No, pues bueno, estamos orando por la iglesia. Estamos orando para que los ojos del entendimiento sean abiertos. ¿Cómo oraba Pablo? Con mentalidad de cuerpo. Pero hay algo que quiero ir rápido. Romanos 1:13. Bueno, 1:10, hijo, perdón. 1:10. Dice, rogando que de alguna manera tenga el fin de ¿qué? Por la voluntad de Dios, tener un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Qué les está diciendo aquí? Quiero ir a visitarlos. Tenía un proyecto, tenemos un proyecto. Él quería ir a ellos, él quería ir a visitarlos. Pero, Romanos 1:13 al 14, me voy a saltar, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora ¿qué? Le pregunto algo, ¿Pablo había planeado ir a Roma? Sí. ¿Qué estaba pasando? Había un estorbo. ¿Alguno pudiera decir que el estorbo quién era? Satanás, ¿cierto? Él dice, bueno, he querido ir, pero hay un estorbo, para también tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Voy a saltarme a Romanos, capítulo 15, porque él explica un poquito esa parte. Romanos 15, en el versículo 20. ¿Estamos aprendiendo algo, familia? Ok. Mire lo que dice, ya terminando la carta, dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. ¿En dónde predicaba Pablo? Donde Cristo no había sido nombrado. Para no edificar sobre fundamento, muy bien, 21. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él entenderán. 22. Por esta causa me he visto, ¿qué? Impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando ir hace muchos años, ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya sido gozado con vosotros. ¿Cuál era el impedimento? ¿El diablo? No, él está diciendo, estoy ocupado haciendo algunas labores. O sea, en otras palabras, no he terminado la obra que estoy haciendo aquí. La gente tiene que conocer a Cristo. Pero ese impedimento, volviendo a Romanos 1, él está diciendo, pero yo quiero ir a vosotros. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Pero Romanos 1:13 al 14, ¿ya lo leímos? Ponlo, hijo. Ok, muchas veces he querido ir, pero he sido estorbado. Y aquí quería llegar. ¿Cuántos de ustedes tienen planes por ejecutar terrenalmente? A ver, planes. Muy bien. Aquí hay una gran pregunta. ¿Está bien planear o no planear?
Porque hay gente que dice, ay no, pues si la voluntad de Dios que el Señor haga lo que Él quiera. ¿Está bien planear o no planear? Está bien. Pero también debemos reconocer que no todo lo que vamos a planear se va a ejecutar. Y no es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos pasa a veces cuando lo que planeamos no nos sale? ¿Qué pasa? ¿Qué dice la gente? Ayúdeme. No, el Señor no me escuchó. ¿Qué más? ¿Qué estaré pagando? ¿Sí? No era el tiempo de Dios. Algo se nos tiene que revelar según lo que Pablo nos está enseñando aquí. ¡Wow! El hombre es responsable de lo que hace, pero Dios es soberano. ¡Wow! Dios es soberano. Y cuando nosotros entendemos esto, pues nosotros vamos a entender algo, lo que dice Santiago 4, versículo 13 al 15. ¿Qué dice? ¿Te estoy agarrando muy rápido, hijo? ¿O ahí vamos bien? Mire lo que dice Santiago. Vamos ahora, los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Aquí están planeando o no? Sí, muy bien. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. ¿Cómo? Pero entonces, ¿hay que planear o no hay que planear? Claro, pero uno dice, Señor, aquí está este plan. Si el Señor... Otra vez, si el Señor, ábrele los ojos al que está al lado y dile, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué hizo Pablo? He querido ir en mis planes de vuelo, en mis planes de viaje, he querido ir a ustedes, pero no he podido. ¿Por qué? Porque mi papá, en la casa donde yo estoy, yo no soy el que tomo las decisiones. Es mi papá el que me dice qué tengo que hacer. ¡Wow! Esto es impresionante. Es tonto, pero es profundo. Necesitamos que se nos revele esto. Por eso Proverbios, Santiago dijo 4, 2 al 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, ¿tenemos que pedir? Sí. ¿Tenemos que planear? Sí. Entonces, el Señor nos está mandando lo que es. Hay que planear, hay que pedir, y Él dice sí o no. Punto. No se sienta mal si lo que le planeó, lo que usted planeó, no salió. Muchos se frustran. Dios no me quiere. Todo se derrumbó dentro de mí. Dentro de mí. Bueno, se la lento ya quedó otro. Listo, sigamos. Ahora sí, Proverbios. ¿Qué dice Proverbios 20:18? Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. O sea, se planean las cosas. Esto tiene que tener un pre para ejecutarlo. No es a la topa tolondra, tiene que tener un pre, un ajustar. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso ¿qué? Y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces, hay que planear, no solamente el decir, ay, cuando yo tenga. Es más, metemos a Dios, Señor, dame. Prospérame. ¿Qué está pasando ahí? ¿Dios va a bendecir un perezoso? Viejo, no estás preparado. No ores. Dios no respalda a los perezosos. Acompaña la oración con acción. Vuélvete alguien confiable. Desea, planea y deja que la soberanía de Dios nos diga sí o no. Pablo decía lo siguiente, quiero ir, pero él
es el que me dice si voy o no voy. La respuesta es, ¿Dios le respondería la oración a Pablo de ir a Roma? Sí, pero le dio otro rumbo. Cuando llegó a Roma, lo encarcelaron. Cuando llegó allá, lo maltrataron. Si él hubiese ido a Roma, no estaríamos hoy estudiando la carta a los romanos, porque él no necesitaba carta, porque ya se lo hubiese dicho de voz a voz. El Señor retuvo esto y hoy tenemos el privilegio de que el Señor haya dicho no allá y estamos disfrutando de esta bendición acá. Muchos nos que Dios te ha dado a ti, con el tiempo han traído puertas abiertas a tus hijos, a tu empresa, a tus descendientes. Y no entendemos. Esto es importante. Proverbios 16, 2 al 3. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia. O sea, nadie planea para destruir, ¿cierto? Todos tenemos un plan y nuestro plan creemos que es ¿qué? Bueno. Pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Otra versión dice que pongas todos tus sueños o tus planes delante de Dios y tus planes tendrán éxito. ¿Tendrán éxito? Sí. Pero no dice, Dios te dirá, sí. No sé si me está entendiendo. ¿Nuestros planes van a tener éxito? Sí. Sea un sí o sea un no. Es que nosotros siempre queremos escuchar un sí. Indira. Wow. Eso es, Indira. Que nosotros no lo entendemos. Creemos que en esa casa Dios es malo cuando me dice que no. Y no entendemos que cuando nuestro hijo, si le damos todo a nuestro hijo que siempre quiere dulce y dulce y dulce y dulce y dulce, un padre responsable, ¿qué le va a decir? No. Malo. No queríamos, mamá. ¿Es malo el papá? No. Para él es malo. Pero el papá lo está protegiendo porque él es bueno y quiere proteger a su hijo. Si entendiéramos que el no de Dios muchas veces es protección y no, muchas veces no, siempre, porque en esa casa se mueve así, entenderíamos muchas cosas. Romanos 1, 11 al 12. ¿Para qué iba a ir Pablo? Miren, voy a impartirles a ustedes una palabra. Uy, eso suena bacano, ¿no? Digo, chévere. Una palabra poderosa. Reciban, coman de mí, coman. Soy el apóstol Pablo. Toqué mi manto. ¿Él iba a ir a eso? Mire lo que dice. Porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual. O sea, que de mí brote algo que tengo. A fin de que seáis confirmados. Esto es para ser ¿qué? Mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Qué está diciendo? Quiero ir no solamente a edificarlos, quiero ser edificado por ustedes. Nos creemos estrellitas. Vengo a impartirles, vengan a conectados que les voy a botar. Familia, necesito de ustedes. Esto es una fe común, una común fe. ¿Cuándo ves a Pablo sobreactuado o pasando por encima de la gente? No, él está diciendo, compartamos la fe que tenemos. Yo doy lo que tengo y ustedes me edifican con lo que tienen. Porque no son dos casas distintas. Es una casa. Es una casa. Y esto es muy importante. Es una casa. Si entendiéramos que nosotros tenemos el tesoro más valioso del universo y es la vida, la casa, el Hijo, el Padre. ¿Qué otro mejor tesoro hay? No hay otro. Dice segunda carta a los Corintios 4, que se parece a Romanos 1, pero ya casi. Pero tenemos este tesoro ¿en qué?
¿Hay un tesoro o no? Había un tiempo cuando se escribió esto, en ese imperio, donde los que llegaban hacían saqueos a las casas. No sé si alguno de ustedes aquí, yo no voy a ir a su casa, le voy a preguntar dónde, pero ¿alguno de ustedes guarda plata en su casa, en algún ladito? ¿Sí? ¿Tienen bolsillito por ahí? Ok. Algunos en la media, ¿sí? Otro debajito del cuchuflí, pero hay lugares, ¿no? Entonces, los apartamenteros, algunos ya saben algunos lugares donde nosotros usualmente guardamos el dinero. Cuando ellos los saqueaban, ellos comenzaron a tener una idea. Ellos tenían vasijas que las volvían como alcancías y el orificio era pequeñito, como una alcancía. Tenían vasijas de barro y ahí comenzaban a meter sus tesoros, sus joyas, su dinero. Cuando llegaban a saquear, pues encontraban una olla ahí, pues, pero no encontraban el tesoro. Y aquí dice, porque tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tenía que pasar para que esa vasija disfrutara del tesoro? Había que romperla para sacar el tesoro. Este tesoro tiene que romperse dentro de la vasija de nuestro corazón. Para que este tesoro salga a flote, esta vasija se tiene que romper. Para que salga como es la casa, tengo que romper esta vasija. Tengo que negarme a mí mismo para que Él sea visto como tesoro. Para que la excelencia del poder de Dios sea de Él y no de nosotros. Y por tiempo, hijo, tengo que ir rápido. Pero aquí hay algo, no sé si usted lo pensó así. Pablo predicaba a los que no estaban y no conocían de Cristo. Pero también los visitó a ellos que ya estaban en Cristo. Entonces, Pablo predicaba y Pablo edificaba. ¿Escuchan a Danielito? Sí. ¿O no? Perdón, te acerco para que escuchemos atrás. Pastor, cuando él hablaba ahí que compartían de la común fe, era de lo que los santos, Cristo se había formado, se había implantado, y él también se retroalimentaba de eso. Por eso él dice en una carta, de lo que aprendí de vosotros, era del Cristo que en ellos habitaba, se manifestaba y él comía de ese Cristo. Eso es comer y eso es beber de su sangre y comer de su carne. Total. Porque nos necesitamos. Todos los que sean de Cristo están expresando una fe y necesitamos de Él. Yo le digo algo, huya de alguien. Atención, huya de alguien que solo dice que le va a dar a usted algo y no le recibe a usted. No es correcto. No es el evangelio. Esto es una común fe. Y termino porque nos agarró el calor. Romanos 1, 16 al 17. Y termino con esto. Porque no me avergüenzo. ¿De qué? No me avergüenzo de mi casa. No me avergüenzo de mi papá. Yo no me avergüenzo de mi hermano mayor. Yo viví un tiempo en un barrio llamado San Blas. Y es un barrio bien. Y había unos que vivían ahí conmigo y entonces, bueno, no, yo vivo en Ciudad Jardín y estudiamos en un colegio ahí abajo. Y me daba como pena decir de dónde era. Entonces yo decía, no, yo vivo ahí arribita el 20 de julio. ¿Sí? Entonces, esto me confrontaba porque muchos de nosotros nos da pena decir de dónde salimos o cuál es nuestra casa. Muchos hijos les da pena presentar a sus papás porque son iletrados, porque son campesinos. Les da pena su casa y sus orígenes. Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo de esta casa. No me avergüenzo de mi papá ni de mi hermano mayor, Cristo. Dice, porque Él es poder de Dios, ¿para qué? ¿Para qué es este evangelio? Diga conmigo, este evangelio es poder de Dios y produce
salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Siguiente. Porque el evangelio, la justicia de Dios, ¿qué? Entonces, ¿qué está produciendo este evangelio de Dios, el verdadero? Según lo que acabamos de leer. Salvación y justicia. En esta casa se habla de salvación, pero también se habla de justicia. Y todo viene y parte ¿de dónde? ¿De dónde, Mari? De la fe. De esa fe que tenemos, de ese evangelio, vamos a vivir en salvación y ¿en qué? Justicia. Ese es el evangelio. Tenemos que conocer cómo es la salvación de esa casa, cómo es la justicia de esa casa. Dice, por fe y, diga conmigo, por fe y para fe. Otra vez, por fe. El original dice, de fe a fe. No son dos fees distintas, es una sola fe, pero es de fe a fe, de fe a fe. O sea, la justicia que hay en Él es la justicia que yo tengo. La salvación que hay en Él es la salvación que yo tengo. Y todo es por la fe del Hijo. Y termina diciendo, como está escrito, ¿qué? Mas el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Cevitas. Mira esto. ¿Quién quedó en las diapositivas? ¿Mi Natica? ¿Nata? Ya te vi. Ok. Natica, quédate ahí, porfa. No te me vayas a ir. Mira, dice, ¿cómo está? ¿Qué? ¿Cómo está escrito dónde? ¿En qué lugar está escrito eso? En algún lugar de la palabra escrita tiene que estar esa parte. Y me fui a mirar donde dice que, o sea, ¿por qué Pablo tomó eso del justo por la fe vivirá? Y está en el libro del profeta Habacuc. Poco leemos Habacuc, pero por tiempo te lo resumo. Es alguien que está viendo un gobierno contrario, el imperio babilónico, muy parecido a lo que ahora están viviendo y vivimos nosotros. La base de Habacuc son lo siguiente, atención. Habacuc hace una pregunta y Dios le responde. Ahora Habacuc pregunta por segunda vez y Dios le responde por segunda vez y termina el libro diciendo, ¡wow! Cuando tú estudias Habacuc, te vas a dar cuenta que Dios no fue que le haya respondido mucho a Habacuc. La primera queja, saqué apartes de lo que dice. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? O sea, he pedido y tú no me escuchas, Señor. Y la primera respuesta, ¿la tienes ahí? Habacuc 1, 5 al 7. Muy bien, Natica, muy bien. ¿Quién está? Ven, un aplauso para Nata, hombre, por favor. No, pero más nutrido, vamos, vamos. Mira, Dios le responde así, cuando pregunta ¿por qué tanta injusticia? ¿Usted ha orado alguna vez así? Bueno, dice el Señor, mirad entre las naciones y ved, asombraos porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creéis. O sea, les puedo decir mucho de la obra que estoy haciendo, pero por más de que yo lo diga, ustedes no lo van a creer. ¿Sí? ¿Hasta dónde te dije, Natica? 5, 7. O sea, el 6 y el 7. En otras palabras, siguiente versículo. 1, 6. Porque he aquí yo levanto a los caldeos. Tú vas a otra versión y dice, babilónicos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. 7. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. O sea, yo estoy permitiendo que se levante ese imperio
ellos están impartiendo una justicia, ellos están impartiendo sus designios, pero yo aquí tengo algo que estoy haciendo, que por más de que yo lo diga, no me van a entender. Eso fue lo que Dios le respondió a Habacuc la primera vez. Entonces Habacuc queda como pensativo, oiga, pero ¿dónde está diciendo yo soy tu Dios que te liberta? No, él no le respondió así. Tú miras el texto y dice, ellos son fuertes, ellos están haciendo esto, haciendo aquello y son poderosos. Entonces Habacuc tiene que preguntar por segunda vez. Esa pregunta está en Habacuc 1:12. Muy bien, 12. Mira, ahí habla de sus caballos, sus jinetes, todo este imperio es grande. 1:12, muy bien. ¿No eres tú? Esto pregunta Habacuc. Desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los qué? Y callas cuando destruye el impío al más justo que él. ¿Hasta dónde te dije? Hasta ahí. Wow. Entonces, él preguntó por segunda vez, ¿qué falta? La respuesta de Dios. Y muchos hemos agarrado irresponsablemente este texto en Habacuc 2:1. Y dice lo siguiente, Habacuc 2:1. Sobre mi guarda estaré. O sea, él está diciendo, Habacuc, me voy a quedar aquí quietecito, esperando a que el Señor me responda por segunda vez. Y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. O sea, estoy esperando la respuesta. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Siguiente. 2:2. Y Jehová me respondió. Y aquí hemos sido irresponsables. Escribe la visión. ¿Alguna vez alguien ha tomado este texto? ¿Sí? Dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra y el que la leyere, ¿verdad? En ella. Entonces, ¿qué nos han enseñado? ¿Usted tiene un sueño? Sáquelo. Escríbalo, declárelo, vea. ¿Qué irresponsables hemos sido? Eso no es lo que dice el texto. Porque el Señor va a responder a lo que el profeta está hablando de la injusticia. 3. Y aquí comienza. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. 4. He aquí, y es una de las pocas veces que habla a su pueblo y le dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En otras palabras, hay un sistema, hay otra casa, pero yo sé que los que están en fe son justificados y por su fe vivirán. Cuando él comienza a decir, y ahora el Señor responde, ay de aquellos que se enorgullecen, ay de aquellos que ejercen su dominio, ay, eso lo responde el Señor. Cuando el Señor dice ay, Habacuc termina escribiendo una canción de adoración diciendo, Señor, tú eres grande, tú eres eterno. ¿Por qué Pablo saca a relucir ese texto? Porque están en un ambiente igual o parecido, donde están siendo forzados por un sistema, porque se les está implantando un modelo de casa terrenal y aún supuestamente espiritual, algo religioso. Esta es la casa de Dios. ¿Qué se nos tiene que revelar, familia? La casa, el evangelio. ¿Quieres poner? Aquí no hay nada místico en poner la mano en el corazón, pero es más, no le voy a hablar de ese corazón, pero acerque su mano, por favor, a su pecho y dígale, Señor, yo quiero ser de aquellos que por la fe soy entrenado en tu salvación, en tu justicia. Perdóname si no soy de aquellos que te conocen como Padre. Si he tenido una imagen distorsionada
de esa casa. Quiero conocerte más, papá. Y si conozco al Hijo, conozco al Padre. Porque el Padre y el Hijo uno son. Padre, yo quiero algo. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Que te conozcan como papá. Y que me conozcan a mí. Esta es la vida eterna. Que conozcan nuestra casa. No como visitantes. Que conozcan nuestra casa porque habitan ahí también. Alguien quiere decirle: Señor, ese es tu evangelio, tu casa en mi corazón. Tu vida en mí. Tus pensamientos en mí. Tómate un tiempo para decirle eso al Señor. Y cuando entendemos esto, alguien reciba esta palabra. Se hace la voluntad de Dios, así como se hace en su casa, se hace en la tierra. Así como se hace la voluntad en su casa, en el cielo, así se hace en la tierra. Conectados con Dios. 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 Dios.